En este video trabajaremos el tema multiplicaciones de 2 y de 3 cifras por medio de varios problemas de razonamiento. Bien, vamos a empezar leyendo el primer problema planteado. La situación es la siguiente. Un vehículo consume 19 galones de gasolina en un mes. Nos preguntan, en la primera pregunta, ¿cuántos galones de gasolina consumirá en un año? Y en la segunda pregunta, ¿cuántos galones consumirá en 24 meses? Bien, es necesario que para darle contestación a la primera pregunta, nos demos cuenta de un detalle importante antes de empezar. El problema nos plantea una situación en una medida de tiempo distinta a la medida de tiempo que aparece en la pregunta. Es decir, nos plantean una situación en un mes, pero nos preguntan cuánta gasolina consumirá en un año. Ahora, no es tan complicado identificar que dentro de un año vamos a tomar en cuenta que existen 12 meses. Entonces, ahora que tenemos el mismo lenguaje tanto en la pregunta como en la situación planteada, podemos empezar a trabajar. Vamos a escribir la siguiente situación. Podríamos resolverlo a través de una secuencia creciente con sumas. Por ejemplo, pensando en que en el primer mes se consumirían los 19 galones. Por lo tanto, en el segundo mes le agregaríamos 19 galones más y tendríamos allí 38 galones. Nos damos cuenta de que esta situación se repetiría 12 veces hasta llegar al 12º mes, pero no sería muy práctico realizar 12 veces esa suma de 19 más 19 más 19 más 19 más 19 más 19. Podemos rescatar de esta situación que este mismo desarrollo puede plantearse de una manera abreviada y conocemos que la multiplicación es una suma abreviada. Entonces, podríamos ubicar el mismo planteamiento sin necesidad de usar una secuencia a través de una multiplicación. ¿De qué forma? Vamos a ubicar los 19 galones como el primer factor, considerando que esto es lo que se consume en un mes, y el segundo factor en la parte de abajo, multiplicando por 12. ¿Por qué no multiplicamos por 1? Por un año, puesto que deben encontrarse en la misma medida de tiempo para poder hacer el trabajo antes de empezar. Hemos colocado aquí los 12 meses que representan el año que me están indicando en la pregunta y vamos a realizar la multiplicación de manera vertical para de esa forma resolver esa suma abreviada y descubrir lo que la pregunta plantea. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que al momento de multiplicar, para responder este tipo de multiplicaciones en donde hay más de una cantidad, es decir, tenemos por ejemplo unidades y decenas en el segundo factor, tenemos que respetar los valores posicionales que estas cantidades utilizan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al empezar la multiplicación vamos a multiplicar el factor completo por la unidad del segundo factor, va a haber un cambio que ya vamos a explicar cuando tengamos que multiplicar por las decenas. Empezamos entonces. Recordemos que el segundo factor, el valor que está en la unidad, se va a multiplicar por todo lo que está en el primer factor. Entonces empezamos. Podemos decir 9 por 2 o 2 por 9, sabemos que es 18. Escribimos el 8 de las unidades y la decena que lleva, lo dejamos ahí para llevarla, y luego multiplicamos 2 por 1 o 1 por 2 y es 2. Como llevábamos 1, no sería 2, sino que sería 3. 2 más 1, 3. Entonces, vamos a borrar ese numerito que pusimos para ayudarnos para no confundirnos. Y aquí viene la parte importante. Como ya terminamos de multiplicar por la unidad todos los elementos del primer factor, vamos ahora a trabajar con la multiplicación de todos los elementos del primer factor, pero esta vez por la cantidad que está en las decenas. Como vamos a multiplicar por las decenas, empezamos a ubicar las cantidades también bajo las decenas. Es decir, 9 por 1, 9, y 1 por 1, 1. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Este espacio que se deja aquí es como que estuviera ubicado o ocupado por un 0. Usted puede dejarlo vacío o si desea colocar un 0 para no confundirse y saber que cuando multiplique por las decenas empezará a ubicar las cantidades bajo las decenas. Bien,
Ahora que tenemos estos productos parciales, los vamos a sumar para encontrar el producto de toda la multiplicación. Entonces, sumamos 8 más 0, 8. Si no hay nada, no hay problema. Igual colocamos el 8, es como que si se sumara más 0. 9 más 3 o 3 más 9, 9, 10, 11, 12. Bien, colocamos el 2 y el 1 que pertenece a las centenas, lo aumentamos. 1 más 1, 2. Bien, obtuvimos nuestro resultado que es 228. Como estamos calculando, como nos pide la pregunta, la cantidad de gasolina, de galones de gasolina que se consume en un año, tenemos allí entonces nuestra respuesta, que son 228 galones en 12 meses, o podemos ponerle entre paréntesis que es un año. Ya hemos respondido la primera pregunta. Ahora, vamos a pasar al desarrollo de la segunda pregunta. Nos dice, ¿cuántos galones consumirá en 24 meses? Desarrollémoslo de este lado. Sucede que yo tengo aquí mi respuesta colocada en un año o en 12 meses. Es decir, regresamos a la medida de tiempo inicial. Tenemos dos opciones. Podemos multiplicar los 19 galones por 24 o podemos aprovechar el resultado que obtuvimos de la primera pregunta, ya que sabemos que 12 meses son un año, entonces 24 meses son 2 años. Es decir, como ya tenemos aquí el valor de gasolina consumida en un año, podríamos simplemente multiplicar esta cantidad por 2. Es decir, los 28 galones de un año, multiplicándose por 2 para averiguar cuántos se utilizarían en 2 años. Tenemos cuidado entonces de respetar siempre la ubicación de los valores posicionales, unidad, decena, centena, al momento de ubicar la respuesta. Y multiplicamos 8 por 2, 16, llevando 1, 2 por 2, 4, y 1 que llevamos, 5, y 2 por 2, 4. He allí la respuesta de la cantidad de galones consumidos en 2 años. Respondido a ambas preguntas, el problema está resuelto. Bien, nuestro segundo problema nos indica la siguiente situación. Un autobús lleva 27 pasajeros en cada viaje. Y nos pregunta, ¿cuántos pasajeros habrá transportado si sabemos que durante abril, mayo y junio hizo un total de 189 viajes? Es necesario que tengamos en cuenta que hay problemas que a veces nos ofrecen cierta información para que reflexionemos y pensemos bien si la vamos a utilizar o no. Porque uno pensaría que en abril hubo cantidad, en mayo hubo una cantidad y en junio hubo otra cantidad. Y podríamos quizás confundirnos y pensar que eso fue lo que hizo en cada mes y pensar que tendríamos que multiplicar por 3. Pero en este caso, si leemos con cuidado, ya nos están indicando que hizo un total de 189 viajes entre los 3 meses. Por lo tanto, la información de los 3 meses no la vamos a utilizar al momento de resolver nuestro problema. Lo que sí nos va a interesar es tener en cuenta que en cada uno de esos 189 viajes se llevaron a 27 pasajeros. Ahora, al igual que hicimos con el problema anterior, podríamos pensar que este problema se puede resolver a través de una secuencia creciente. Y efectivamente, podría expresarse así. En el primer viaje, podemos decir que viajaron 27 personas o 27 pasajeros. En el segundo viaje, entonces, estamos hablando de que viajaron 27 pasajeros más. Y obtenemos, hasta el segundo viaje, ya se han transportado 54 pasajeros. Y podríamos continuar de esa manera hasta el viaje 189, pero nos tomaría una eternidad. Y no es muy práctico realizar este tipo de secuencias cuando tenemos números tan grandes. Entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, aplicar esa suma abreviada que se llama multiplicación entre ambos valores. ¿Por qué? Porque vamos a añadir, primero, la cantidad de los pasajeros en un viaje y luego le vamos a agregar la multiplicación
de esos 189 viajes que se hicieron. Descubrir, bueno, al final cuántos pasajeros hubieron en total. No hay problema si yo decido trabajar y cambiar de orden los factores. El resultado va a ser el mismo. Pero para descubrir cómo se trabajaría con una multiplicación de 3 cifras, vamos a dejarla de esa manera, ya que el resultado no va a variar. Entonces, una vez más, vamos a tener en cuenta a los valores posicionales para respetar la ubicación de todas esas cantidades. Vamos a colocar el 9 un poquito más a la derecha para que se vea mejor, lo mismo con el 8. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar. De nuevo, todos los elementos del primer factor, es decir, todas esas cantidades van a ser multiplicadas por las unidades del segundo factor. Y decimos 9 por 7, 63, llevando 6. 9 por 2 o 2 por 9, 18, más 6. Sumamos en mente 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Escribimos el 4. Y como ya no hay otro número por el que se multiplique, podemos poner las dos cantidades. Borramos el número chiquito para no confundirnos y hemos terminado de multiplicar el primer factor por las unidades. Ahora tenemos que multiplicar todo ese primer factor por la cantidad que está en las decenas en el segundo factor. Pero entonces tenemos dos opciones: o dejamos el espacio vacío o colocamos un 0 en su lugar para no confundirnos. Y una vez más empezamos a multiplicar. Decimos 8 por 7, 56, llevando 5. Y luego decimos 8 por 2 o 2 por 8, 16, más 5, 21. Ahora que he terminado de multiplicar todo el primer factor por las unidades y todo el primer factor por las decenas, vamos a pasar a multiplicar todo ese primer factor por las centenas. Podemos colocar asimismo en las unidades un 0 y en las decenas un 0 para no confundirnos, y vamos a empezar a ubicar los resultados de ese factor por la centena del segundo factor abajo de las centenas. Bien, decimos 7 por 1, 7, y 2 por 1, 2. Ahora que tenemos ese producto parcial, lo sumamos y vamos a obtener el resultado final, producto final. 3 más 0 es 3, 4 más 6 es 10, más 0 es 10, llevando 1, 2 más 1 que llevamos, 3, más 1, 4, más 7, 11, escribimos el 1, llevamos 1, 2 más 2, 4, más 1, 5. Entonces, descubrimos la cantidad de pasajeros que se hicieron o que se transportaron en los 189 viajes. Bien, ahora que sabemos cómo trabajar con multiplicaciones de 2 y 3 cifras, vamos a ver los siguientes problemas para practicar en casa. Bien, tenemos 4 problemas con los cuales vamos a practicar. Sería importante que elijan una hoja de cuadros y los realicen individualmente con el espacio que sea necesario entre cada problema. Bien, el primer problema nos indica que en una fábrica se producen 187 vehículos al día, diariamente. Entonces, tenemos dos preguntas. La 1A nos pide ¿cuántos producirá en 236 días? Y la 1B nos pregunta ¿cuántos producirá en 3 meses? Tengamos en cuenta, como vimos en los problemas anteriores, que para poder trabajar directamente en una multiplicación, la medida de tiempo tiene que ser la misma. Bien, pasamos al problema 2. Un colegio compró 234 libros a $15 cada uno. ¿Cuánto costaron en total? Tercer problema. Un camión lleva 56 cajas de azúcar y cada una de esas cajas pesa 30 libras. ¿Cuántas libras pesan en total las cajas que lleva el camión? Y cuarto problema. En una finca hay 456 árboles. Si cada uno de esos árboles tiene 120 manzanas, ¿cuántas manzanas hay en total en esa finca y en esa cantidad total de árboles? Que les vaya bien.